Rusia, RT. 1 de diciembre de 2025, Putin. La iniciativa está completamente en manos del ejército ruso en toda la línea de contacto. Trump. Parece que Honduras está tratando de cambiar los resultados electorales. ¿Cuán importante es Krasnoarmeysk, ciudad en Donbass, liberada por las tropas rusas? Candidata oficialista de Honduras denuncia injerencia extranjera en elecciones. Más noticias. Petrocolombia restablece el servicio aéreo civil con Venezuela e invita al mundo a hacerlo. Minuto a minuto, Witkoff viaja a Moscú en medio de la ofensiva rusa en toda la línea del frente. Petro insta a Zelensky a liberar a los mercenarios colombianos engañados. Alto banquero ruso comenta planes de la Unión Europea sobre activos rusos congelados. Trump, si Honduras cambia los resultados electorales, habrá un infierno que pagar. Jefe de la diplomacia china llega a Rusia para reforzar diálogos sobre seguridad estratégica. Ritchie Moncada, las elecciones no están perdidas. Soldado ruso herido carga 30 kilómetros a mujer paralizada. Más noticias. Vídeo. Granizo ruso destruye un bastión enemigo con salvas aplastantes. Tragedia del pueblo ucraniano. Putin expone la política criminal de la Junta Ladrona de Kiev. Calas. Algunos miembros de la Unión Europea dicen no a una deuda común para financiar a Kiev. Ofensiva en un amplio frente. El jefe del Estado Mayor ruso revela los últimos avances del ejército. Von der Leyen asegura que la Unión Europea avanza en la elaboración de un plan de paz sobre Ucrania. Reportan presión de Estados Unidos sobre el Líbano por recuperar una avanzada bomba que no detonó. Casablanca explica por qué Trump puso fin a la ayuda interminable a Ucrania. Dar lecciones a Ucrania. Macron responde a una pregunta incómoda sobre corrupción. Ex primer ministro ucraniano calcula de cuánto dinero se ha apropiado los corruptos de Kiev. Estados Unidos confirma ataque letal contra sobreviviente en el Caribe. Maduro designa nuevo buró político en medio de amenazas de Estados Unidos. Maduro baila durante un mitin público en medio de las amenazas de Estados Unidos a Venezuela. Canciller belga explica los riesgos de expropiar los activos rusos. Adolescentes ucranianos convierten un parque en el peor lugar de Varsovia. Exploración sísmica. Este país suramericano buscará petróleo en el fondo marino. Influencer muestra qué tan rápido roban un portátil en Nueva York. La Unión Europea y su respetuosa postura ante el plan de paz en Ucrania. China. CGTN. Xi Jinping publica un artículo acerca de la reforma del partido en la revista Qiushi. Más noticias. Xi Jinping subraya la necesidad de mejorar la gobernanza del ciberespacio. Xi Jinping preside reunión del Partido Comunista Chino para revisar un informe sobre inspección disciplinaria central. Xi Jinping insta a promover el espíritu de voluntariado para contribuir a la revitalización nacional. China publica la guía de estudio revisada del pensamiento de Xi Jinping sobre la diplomacia. Macron realizará una visita de Estado a China. El embajador chino ante la ONU envía una carta a Guterres. Entran en vigor política de exención de visados de Rusia para los ciudadanos chinos. Macron advierte que cualquier plan sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania debe involucrar a Ucrania y también a Europa. Trump se muestra opaco acerca de la conversación telefónica mantenida con Maduro el domingo. Más noticias dentro del medio. En última hora, el ministro de Asuntos Exteriores de Kazajstán ataque a la infraestructura del consorcio de oleoducto. De Rusia derribamos 33 drones ucranianos sobre nuestro territorio durante la noche. Activan en Colombia alerta naranja por la actividad del volcán Puracé. Inicia en México la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Celebran en Perú Feria Internacional de Drones con amplia participación tecnológica. China expresa preocupación ante el incremento del gasto en defensa de Japón. Irán. Hispan TV. Calls de Estados Unidos no llegan a Teherán. Policía incauta una carga de armas. Irán, ejercicio con OCS, impulsa nueva arquitectura de seguridad regional. Papa, un Estado palestino es la única solución para lograr la paz. León XIV. Venezuela ante la Corte Penal Internacional. Argentina es falso defensor de los derechos humanos. Petrocolombia restablece vuelos con Venezuela e invita al mundo a hacerlo. Más noticias dentro del medio. Maduro, 22 semanas de terrorismo psicológico. Estados Unidos no saca a Venezuela del camino.
Más noticias. Sheinbaum reafirma soberanía de Venezuela frente a las amenazas de Trump y al cierre ilegal de su espacio aéreo. Explicación: primera línea de batería de litio de Irán, inicio de una nueva era de independencia tecnológica al sector energético e industrial. FIFA y UEFA bajo fuego por bloquear llamados globales para prohibir a clubes de asentamientos israelíes. Turquía, TRT. Más de 70.000 palestinos asesinados en Gaza, los ataques de Israel y el dolor siguen pese a la supuesta tregua. Papa León XIV exalta diversidad religiosa en Turquía y pide solución de los dos estados para Palestina. Ni bien ni mal, Trump confirma llamada con Maduro mientras Caracas denuncia agresión por petróleo. ¿Por qué Trump presiona tanto a Ucrania para aceptar un acuerdo de paz con Rusia? Guerra en Sudán impulsa colapso ecológico de Darfur del Sur. Si el bosque muere, nosotros también. Más allá de Gaza, estamos ante el fin de la ortodoxia pro-israelí entre los conservadores de Estados Unidos. Crece la presión contra Netanyahu en Israel luego que pidiera indulto en casos de corrupción. Petro entre el ataque de la derecha colombiana y la tensión con Trump. Agencia árabe siria de noticias Sana. Nueva incursión israelí en la provincia de Quneitra. Más noticias dentro del medio. Siria inicia la Copa Árabe de Fútbol con triunfo sobre Túnez. Fuerzas israelíes ingresan en Quneitra y disparan cerca de viviendas. La Biblioteca Nacional de Damasco, guardiana de los manuscritos sirios. Más noticias. Incautan gran cargamento de hachís y captagón en la zona rural de Damasco. El Líbano, con Almanar. El Papa León XIV impulsa la paz en el segundo día de su visita al Líbano. Más noticias. El CGRI organiza el ejército antiterrorista Sahand 2025 del bloque de Shanghái en el noreste de Irán. La ocupación israelí lanza una nueva incursión en Quneitra, Siria. Por temor que China y Rusia adquieran tecnología militar de alto secreto, Estados Unidos solicita la devolución de una bomba sin explotar en el Líbano. Continúan los ataques sionistas en el sur del Líbano. Más noticias dentro del medio. Irán y Turquía abogan por la unidad del mundo islámico para hacer frente a los desafíos. Irak rechaza la extensión de la presencia militar estadounidense más allá de los plazos de la retirada acordados. NBC, el sospechoso del asesinato de miembros de la Guardia Nacional cerca de la Casa Blanca es un exagente de la CIA. La presidenta de la Corte Penal Internacional promete resistencia a las sanciones estadounidenses en medio de la investigación del genocidio en Gaza. Venezuela, Telesur. Honduras, candidata del Libre, revela trama electoral con actas infladas. Más noticias. Injerencia de Donald Trump amenaza democracia en elecciones hondureñas. Richie Moncada denuncia fraude electoral y no se rinde en Honduras. Además, Palestina-Israel violó el alto el fuego en Gaza 591 veces. Eso no es alto el fuego. Colombia, Petro ordena investigación de crímenes contra civiles en el Mar del Caribe. Ejército ruso libera la ciudad de Krasnoarmeysk. Confirman el hallazgo de 5 cuerpos calcinados en Manabí, Ecuador. El medio de la isla, Cuba debate. Modifican cuadro de rutas de cubana de aviación por aumento de frecuencia. Nora, un thriller cubano que desvela una verdad oculta. El desafío del dólar. ¿Por qué Cuba busca recuperar el control del mercado cambiario? Nicaragua, el 19. Gobierno sandinista entregará la carretera que une San Juan del Limay y Pueblo Nuevo. Mensaje del gobierno de Nicaragua al presidente de Emiratos Árabes Unidos al conmemorar el aniversario del Día Nacional. Nicaragua saluda al presidente Tonglou Sisouli en el 50 aniversario de la República Democrática Popular Lao. Más allá, festeja la 4ª edición del baile de marimba más grande de Nicaragua. Radio Argelia Internacional. Foco sobre el Sáhara Occidental, la 49 Conferencia Europea de Apoyo y Solidaridad con el Pueblo Saharaui. Más noticias: fallecimiento de la artista argelina Billouna. Actividades culturales del escritor Santiago Roncagliolo en Argelia. Las memorias del morisco Said en el aroma de la Rayán de Marceliano Galiano. República Árabe Saharaui Democrática, el Confidencial Saharaui. Sáhara Occidental, el presidente de la República llega a Luanda para participar en la 7 Cumbre UA-UE.
Rusia ha entregado a Argelia los dos primeros aviones de combate Su-57E. Israel afianza su alianza con Marruecos con una planta de drones de ataque a 35 kilómetros de Casablanca. Los trastornos del equilibrio de poder en el norte de África presagian profundas transformaciones. Información no tendrás, solo deportes verás, algún cotilleo, un par de sucesos, información no tendrás. 1 de diciembre de 2025, Sputnik Mundo, que es un medio ruso, Estados Unidos pretende asfixiar a la economía venezolana con su creciente presión sobre Caracas. Según un experto, Argentina registra récord histórico de sífilis, con 48.829 casos notificados en 2025. Gobierno de Bolivia anuncia procesos penales en contra del presidente Arce. Trump acusa a Honduras, intenta alterar los resultados de sus elecciones. Putin elogia a las Fuerzas Armadas rusas por su ofensiva en prácticamente todas las direcciones. El español es el tercer idioma con más hablantes a nivel mundial y el primero, por cierto, en número de países que lo tienen oficial, un idioma. El reciente mensaje de AMLO a los mexicanos no es una reaparición casual, dice un analista. Bueno, pues Sputnik Mundo en toda su portada, salvo el guiño que hace al control total que ya se está teniendo de Ucrania por parte de Rusia, es para toda Latinoamérica y también para el idioma castellano. Y bueno, lo que se está viendo aquí es la injerencia de Estados Unidos en el que él denomina patio trasero a todos los niveles y cómo a todos los niveles Iberoamérica se resiste. Iberoamérica se resiste. Esto es muy importante. Estamos viendo el final de una era, un final agónico y doloroso, un final que podría ser mejor. Estamos viendo unas negociaciones de dos mundos enfrentados, el imperio anglo, que nunca logró ser el imperio español y lo pretendió, y que muere antes de conseguir sus objetivos, frente, bueno, pues al panasianismo, y Europa y Oriente Medio es Asia, y África también, Afrasia realmente, es un continente, y luego eso va unido en Alaska a América. Y ojo que Perú, de Perú a Venezuela, hay un corredor chino, en la franja de la ruta de Xi Jinping. Estamos viendo el final y también el desmantelamiento de Estados Unidos cuando a mí, por ejemplo, no me conviene, yo quiero seguir aquí, que el dólar no muera, pero están empeñados los propios gobernantes de Estados Unidos, que son totalmente antipatrióticos y solo velan por intereses privados, que venden los gobiernos a- al mejor postor en, en esa toma de dinero, de donaciones para las campañas. Venden embajadas, venden contratos públicos, venden negocios de todo tipo, pero es que resulta que por mucho que se empeñe el anglo en hacer negocio, Estados Unidos está ya completamente acabado, ya se ha usado todo lo que se tenía que usar y lo han despreciado esos intereses antipatrióticos que tomaron el poder en lo que era una célula terrorista anglo, y un negocio de Benjamin Franklin, que luego hizo otra célula terrorista anglo antisemíticamente denominada indistintamente Israel Isistáes Al-Qaeda, ¿eh? Que mezcló religiones, que mezcló y cambió y tergiversó historias, culturas, para intentar sobrevivir la isla que agoniza. Esto es patético. Y lo único que pedimos es que estos intereses traidores desaparezcan de nuestras vidas y no sean los que se sienten a negociar el futuro del mundo. Y sobre todo, viva Palestina libre del agua al agua, que no existe, no existe tregua. 500 y pico veces, o casi 600 veces que la han vulnerado Israel, eso significa que sigue igual el genocidio. Así que no dejes de mirar ahí y encima enfoca también a Sudán y a Haití. Líbano, tregua que no existe. Siria, tregua que no existe. Palestina, tregua que no existe. Todo eso se lo está quedando el anglo de mala manera en el final de sus tiempos para intentar que negociar una paz y rascar algo. Fuera ya esos intereses corruptos. En la Tercera Guerra Mundial es contra el ciudadano. La Carmen López te lo cuenta. Información no.